Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hay un poquito de ahí de retardo, o sea que vamos a ir solucionando esto como podamos. Lo primero, se encuentra bien, ¿no? Perfecto, ya totalmente recuperado. Bueno, digamos que en proceso de recuperación. No estoy totalmente recuperado, sigo teniendo trombos en las piernas y un resto de trombos en los pulmones, pero bueno, digamos que voy evolucionando de acuerdo con lo que los médicos han previsto, así que estoy satisfecho. Gracias. Bueno, por arrancar precisamente con esto, por la evolución de la pandemia, ¿cómo está viendo el seguimiento de esos brotes que van apareciendo puntualmente? ¿Le parece que se está controlando como se debiera? Bueno, cualquier rebrote nos tiene que preocupar enormemente, porque es verdad que en el momento que estamos, donde ya hay movilidad entre provincias, donde ya hay aglomeraciones de personas, a pesar de que hay recomendaciones de mantener las medidas de seguridad, es preocupante porque sabemos que esta epidemia, este virus, es implacable y en poco tiempo puede liarla nuevamente. Así que realmente seguimos con verdadera preocupación estos rebrotes que están saltando en algunos lugares. Usted sabe que hay un debate sobre lo que habría que hacer con, sobre todo, la preocupación de los casos que puedan llegar de fuera y como epicentro el aeropuerto de Barajas. Para Vox, ¿qué habría que hacer? ¿Es suficiente con las medidas que hay ahora mismo encima de la mesa? ¿Habría que reforzarlo? No, son totalmente insuficientes. Nosotros lo dijimos desde el primer momento y se nos llamó de todo. Les recuerdo que cuando algunos minimizaban la verdadera preocupación y riesgo y alcance de esta epidemia, de esta pandemia, nosotros ya estábamos diciendo que había que controlar fronteras. Ahora decimos que hay que hacer test en todos los aeropuertos. No puede ser. El otro día veíamos un reportaje muy significativo en el que se preguntaba aleatoriamente a una serie de turistas que venían de los lugares más distantes del planeta, lugares que han tenido importantes contagios, y no les habían hecho ningún control. Entonces, esto es verdaderamente preocupante. Nosotros decimos que habría que exigir un certificado de las autoridades sanitarias del país de origen de que se les ha hecho el PCR, que ha dado negativo, que tienen anticuerpos, y si no, someterse en el propio aeropuerto, por supuesto que a cargo del turista que viene, a unas pruebas de test que nos puedan dar una cierta seguridad. Es preocupante porque pensemos que pueden estar entrando diariamente miles de personas que vengan contagiados y que nuevamente se vuelva a reproducir esta epidemia de manera descontrolada totalmente. Pues haber suficiente con el cuestionario que se plantea a quien visita ahora España y también con la toma de temperatura que se hace a todos los que entran. No, porque mire, fíjese usted en su propia pregunta y recordando los datos que tenemos en este momento, tal vez hace 3 meses hubiéramos dudado, pero un cuestionario no nos da seguridad ninguna, hay que fiarse de lo que dice el turista. También, no digo que esté engañando, pero puede desconocer que es portador del virus. Y el hecho de tener o no tener fiebre en ese momento, la temperatura no significa nada. Hay miles de casos totalmente asintomáticos que son portadores del virus y que contagian. El tener o no tener temperatura puntualmente en un momento determinado, uno puede haber estado 1 hora antes o 2 horas con temperatura elevada, haber tomado algún tipo de analgésico, algún tipo de medicina y que en ese momento no tenga. Es decir, no es una prueba segura. La única prueba segura en estos momentos es el PCR combinado con una prueba serológica por el sistema ELISA que nos dé de forma cuantitativa el volumen de anticuerpos. Si no tenemos esa seguridad, volvemos a correr un altísimo riesgo. Por eso estamos muy preocupados en lo que está pasando en las fronteras. Hoy ustedes han votado en contra de esa convalidación del decreto de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que no les gusta de este decreto? Bueno, que lo único que intenta este decreto, en definitiva, es blanquear a un gobierno que ha sido absolutamente ineficaz y que incluso ha sido responsable de la gravedad que ha alcanzado la pandemia. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad: falta de información, ocultación de datos, falseamiento en cuanto al número de contagiados, en cuanto al número de muertos. No se ha querido actuar con la rapidez que hubiera exigido, ha faltado material. Esta
nueva normalidad, que a nosotros nos asusta mucho eso de nueva, es decir, la normalidad es la que es decir, la vida normal que había antes de una pandemia. Llamarle nueva normalidad, el otro día recordaba yo en el Congreso si lo que entienden por nueva normalidad es una situación en la que el Gobierno no se va a hacer responsable de nada de lo que ha ocurrido, donde se va a dar carpetazo a los miles de fallecidos que no se ha declarado, primero, que tenían una relación directa con la pandemia y segundo, a los que se ha abandonado en las residencias de ancianos. Es decir, parece que más que una nueva normalidad es un carpetazo, un borrón y cuenta nueva, como si el Gobierno, que tuvo todos los resortes del poder en su mano durante los estados de alarma, no tuviera nada que ver, fuera ajeno a esto, cuando hasta la saciedad se ha visto, ya digo, que hay una responsabilidad directa, ¿no? De todos modos, sí que ha habido cierto consenso. Hemos visto, por ejemplo, algo que no veíamos desde hace tiempo, que es o lo hemos visto poco a lo largo de esta pandemia, que es el PP votar con el Gobierno, a favor de una medida del Gobierno relacionada con la pandemia. Bueno, eso se lo tendrá que preguntar al Partido Popular, ya sabrá lo que hace el Partido Popular. En Vox lo tenemos muy claro, no podemos estar con un gobierno que consideramos un gobierno criminal, un gobierno que ocultó los datos que tenía y que permitió las grandes aglomeraciones del 8 de marzo, un gobierno que ha ocultado los fallecidos, que a día de hoy no ha dicho la verdad de cuántos murieron o cuántos estuvieron contagiados, y un gobierno que no ha seguido directrices médicas, sino que se ha movido por intereses, evidentemente, de protección de su propia responsabilidad. Cesando, por ejemplo, al coronel Pérez de los Cobos cuando estaban investigando la responsabilidad de un delegado del Gobierno, ocultando, y ya veremos a ver en qué termina todo esto, los auténticos fraudes que ha habido en la compra de material en el exterior, sin contar con las industrias nacional que podía haber aportado perfectamente en tiempo el material necesario. Es decir, hay muchísimas incógnitas por resolver y muchísimas responsabilidades que dirimir. Así que, evidentemente, el Partido Popular sabrá lo que hace. Nosotros, con este Gobierno, lo hemos dejado muy claro, distancia infinita, porque no queremos tener el más mínimo relación con un Gobierno que ha dejado atrás a los españoles en cuanto a la salud y también en cuanto al trabajo, porque hay que recordar que hay miles de españoles que no han cobrado los ERTEs, montones de autónomos y de empresas que han quedado abandonadas y que veremos a ver si son capaces de salir adelante. Ahora le iba a preguntar por los ERTE, pero se acaba de relucir otra vez el 8M, pero de momento la investigación judicial que se empezó se archivó ya en su momento por parte de la juez, después, bueno, y dio mucho de qué hablar. Usted ha sacado el tema Pérez de los Cobos, etcétera, etcétera. O sea que sobre el 8M siguen teniendo dudas. Bueno, pero dudas no, certezas. Es decir, el 8M fue uno más de la hoja de ruta ideológica del Gobierno, que no estuvo dispuesto a contar la verdad desde el mes de noviembre, diciembre, y esto está aportado en las distintas querellas. Me dirá usted que hay un juzgado, el número 51, creo recordar, de Madrid, que lo ha sobreseído la causa. También le recuerdo que hay otros juzgados que están conociendo de este mismo asunto. Pero claro, cuando sobre el Poder Judicial caen todas las presiones, cuando la fiscal del Partido Socialista, mal llamada fiscal general del Estado, da instrucciones a sus fiscales, cuando la Abogacía del Estado recibe también instrucciones directas del Gobierno y cuando incluso la Policía Judicial intenta ser controlada por el Ministro de Interior, ya me dirá usted la presión brutal que existe sobre el Poder Judicial para poder ejercer correctamente su trabajo. No le apoya la Fiscalía, no le apoya la Abogacía, pretenden controlar la Policía Judicial. Así, créame, es dificilísimo que un magistrado tenga el coraje de seguir adelante en una investigación donde se señala a miembros del Gobierno. Pero tarde o temprano nosotros confiamos en que bien sea el Tribunal Supremo o bien el Tribunal Constitucional, en los distintos asuntos que ha admitido a trámite, termine quedando en evidencia todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, que el estado de alarma en el fondo era un estado de excepción encubierto. Por ejemplo, que el Gobierno tuvo información que ocultó a los españoles, pues probablemente porque tendría que haber suspendido todos los actos multitudinarios, incluyendo las multitudinarias manifestaciones del 8M, que sin lugar a dudas contagiaron a muchísima gente, incluyendo a miembros del Gobierno, etcétera, etcétera. También se habrían visto afectado al acto de Vox, por ejemplo, ¿no?, de ese fin de semana.
Por supuesto, habríamos suspendido el acto de Vox en cuanto hubiéramos tenido la más mínima información del Gobierno. Curiosamente, esa información se conoció de golpe y porrazo como si hubiera aparecido de la nada, cuando realmente la información que tenía el Gobierno de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos de la Unión Europea se remonta al mes de diciembre, enero. Así que, evidentemente, de haber tenido esa información, se habrían suspendido los actos del 8M, los actos políticos, los actos culturales, los actos deportivos, habríamos evitado muchísimos contagios y, sobre todo, habríamos logrado que se hubieran tomado los medios, empezando por el personal sanitario, pero siguiendo por la población en general, los medios de protección individual y de distanciamiento social para evitar tantísimos contagios. Claro que sí, claro que la situación hubiera sido muy distinta y habríamos salvado muchas vidas, sin lugar a dudas. Usted apuntaba hace un momento a los ERTEs. Esta tarde hemos conocido ese acuerdo de Gobierno, patronal y sindicatos para la prórroga hasta el 30 de septiembre, que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. ¿Darán apoyo a esta medida? Bien, nosotros lo vamos a estudiar. Lo que es verdad es que no es una cuestión de aprobar una prórroga de los ERTE, es una cuestión de que se cumplan y que se paguen, porque hasta ahora nosotros exigimos al Gobierno que tenía que hacerse cargo de las nóminas de autónomos y de asalariados en los 3 meses que no han podido trabajar y que los que estaban en los ERTE pudieran cobrar. Nos consta que ha habido miles de trabajadores que han estado meses sin poder cobrar nada. No es una cuestión de prorrogar, es una cuestión de que realmente puedan cobrarlo. Nos parecerá bien, en principio, ya digo que lo vamos a estudiar, pero tiene que ser real, es decir, no solo una declaración o una resolución, sino que tiene que tener un pago inmediato, porque, mire usted, las hipotecas, la cesta de la compra, el pago de la luz y el agua, eso llega sí o sí. Así que el dinero tiene que haber llegado a las cuentas a final de mes. ¿Pero os parece bien de momento que se haya llegado a ese acuerdo? Bueno, digamos que por supuesto, es que el problema que tenemos ahora mismo es la sensación generalizada de abandono por parte del Gobierno. Basta darse una vuelta por las calles comerciales, basta hablar con los autónomos, por ir a hablar con sus asociaciones. La preocupación es extraordinaria, la cantidad de españoles que tienen un futuro incierto, que creen que no van a poder salir adelante de esta terrible crisis económica y o sienten un respaldo real, efectivo, en cuanto a la posibilidad de retomar su actividad económica y salir adelante, o realmente la caída del PIB y el aumento de paro va a lograr, desgraciadamente, unas cifras trágicas, nunca vistas en las últimas décadas. Una última pregunta económica. La candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, desde Vox, en principio la apoyan, pero ¿le ponen algún matiz? Bueno, nosotros el matiz que ponemos es de fondo, es decir, por supuesto que nos alegramos siempre que cualquier español logre alcanzar las altas instancias y los altos organismos internacionales, faltaría más, bienvenido sea. Lo que ocurre es que tenemos una importante desconfianza en 2 cuestiones. La primera, si realmente va a realizar una labor de defensa de los intereses generales de España, o por el contrario, lo que va a hacer es una defensa, pues en parte de lo que ya ha trabajado muchas veces, es decir, de los lobbies de Bruselas, de las multinacionales, es decir, va a ir a darle la razón a esa Europa que todavía no ha decidido ayudar claramente a países como España, o va a defender con toda la fuerza los intereses generales de España. Esa es la primera duda y la primera exigencia, que lo primero tiene que ser el Gobierno de España. Y la segunda, el interés general de España. Y la segunda es si lo que va a hacer es defender al Gobierno que le ha propuesto, es decir, si lo que va a hacer es vender fuera las tesis de un Gobierno, pues como ellos dicen, irresponsable, en la medida de que no asume ninguna responsabilidad, y un Gobierno que parece ser que todo lo ha hecho bien durante este estado de excepción encubierto bajo un estado de alarma, o realmente va a servir para exigirle a Europa esa ayuda necesaria y ese apoyo a España. Tenemos serias dudas y lo que hacemos es exigir que
que cumpla con ese papel allá donde va a estar en el Eurogrupo, que realmente puede, si se quiere, hacer mucho en favor de España. En hora y media, un poquito más, hora y 32 minutos, arranca la campaña electoral que nos llevará a la cita con las urnas del 12 de julio en Galicia y el País Vasco. Se presenta Vox en estas dos citas con las urnas. ¿Con qué expectativas? Porque de momento los sondeos en ambos casos no les dan representación. Bueno, no hagan ustedes mucho caso a los sondeos, que ya saben que nos daban 1 o 2 diputados en Andalucía y sacamos 12, nos daban 3 o 4 en las primeras elecciones generales en abril y sacamos 24, y luego decían que no lograríamos los 24 y sacamos 52. No hagan mucho caso a los sondeos, de verdad. Los sondeos y las encuestas son una forma más que hay de intentar manipular la opinión pública, y además es curioso porque cuando se producen este tipo de datos no solo les desmiente la realidad, sino que es que incluso se desmienten entre las distintas agencias en función de quién paga la encuesta. Bueno, nosotros no hacemos mucho caso a las encuestas. Nosotros lo que estamos viendo, y ya hemos hecho algunos actos de precampaña, por cierto, en verdaderas dificultades, y se lo digo en primera persona, en un estado de absoluta agresión contra Vox, de odio, de insultos, de amenazas, teniendo que hacer nuestros actos, que esta es la tónica, desgraciadamente, en el País Vasco y en Galicia, protegidos por los antidisturbios. Pero bien, nosotros seguiremos adelante porque no damos un paso atrás. Y las expectativas, pues mire, que vamos a entrar en el Parlamento Vasco, que vamos a entrar en el Parlamento gallego y que vamos a servir en Galicia para ponerle freno a la deriva de un Feijóo del Partido Popular, que está haciendo que se parezca a Galicia a lo que era hace 20 años Barcelona, es decir, cediendo ante un regionalismo malentendido que comienza a convertirse en un nacionalismo del que luego, desgraciadamente, surgen los separatismos, es decir, una Galicia que no se sienta identificada en el proyecto nacional, y en el País Vasco lograr que los silencios y los miedos se rompan, que Vox pueda hablar de tantas cosas como se ha ocultado, que pueda decir, por ejemplo, que ya basta ya, tanto en Galicia como en el País Vasco, de una imposición lingüística, basta ya de falta de libertad de los padres para elegir el modelo de educación que quieran, basta ya de ocultar casos como el de Zaldívar, basta ya como olvidarse de las víctimas y querer blanquear a los terroristas y a los proetarras. Es decir, que Vox es muy necesaria como opción política firme, como opción política libertad. Si hay algo que no discute nadie es que Vox no se parece a ninguna otra opción política. Eso para muchos será un defecto, para nosotros es una virtud, porque visto el panorama político que hay en el País Vasco y en Galicia, no parecerse a los demás partidos, o bien unos porque están con los totalitarios, bien otros porque están de rodillas ante los totalitarios, una voz libre y firme en la política española creo que es muy necesaria. Así que salimos a las elecciones con la decidida voluntad de entrar en ambos parlamentos y de que haya muchos gallegos y muchos vascos que vean en nosotros esa alternativa que no se casa con nadie, que dice las cosas que tiene que decir y que no le tiene miedo, ya digo, ni a los totalitarios, ni se acompleja y se pone de rodillas ante ellos. Bueno, pues veremos qué pasa el 12 de julio y lo iremos contando estos días en los servicios informativos de Radio y Televisión Española. Señor Ortega Smith, secretario general de Vox, muchísimas gracias y ya que se recupere pronto absolutamente. Pues muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches y buenas